Tardes a todos. Reciban un fraternal saludo del capítulo Boulevard Ciudad de su junta directiva y necesidad. Hoy quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia a lo largo de mi vida con Dios, de donde Él me ha sacado. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes y con usted también que nos está viendo ahí en la sala Zoom, que yo siendo muy pequeño, siendo un jovencito apenas, yo de repente empiezo con un problema de aparentemente gripe. Mi mamá, que es enfermera allá en El Salvador, pues soy salvadoreño, allá en El Salvador, ella trabajaba en un hospital de niños y me llevó a consulta. Bueno, lo que el doctor ahí me diagnosticó, una bronconeumonía, pero la cosa es que eso no cambiaba mi estado de salud. Ella decidió llevarme donde otro especialista, quien ordenó que me hicieran una radiografía. Y yo recuerdo bien ese día, que yo estaba sentado en un escritorio que me había dado mi mamá, y ella venía por el pasillo con el doctor, ella venía llorando. ¿Por qué? Lo que ellos habían visto en aquella radiografía eran 3 tumores en mi pulmón derecho. El doctor venía diciéndole, señora Hernández, usted ya sabe qué es lo que eso significa. Prácticamente me estaba desahuciando y le dijo, lléveselo a su casa a ver cómo va evolucionando. Lo que mi mamá hizo aquella vez fue no reclamarle a Dios, como normalmente podría suceder, sino que se puso de rodillas y le dijo, tú me lo diste y tú me le quitas. Ahora aquí está aquí, yo te lo entrego. Bueno, y ahí sucedió que a unos días recibo una llamada de una persona muy usada por Dios, su servicio, y luego de una conversación le dice, ponme el teléfono. Yo recuerdo, me estuvo diciendo muchas cosas, pero lo que recuerdo bien es cuando él me dice, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, yo te declaro sano. Bueno, pasó una semana, tenía que ir a control y me hacen nuevamente la radiografía. Yo creo que de ahí habíamos llegado a la casa cuando el doctor estaba hablando por teléfono y le dice, señora Hernández, yo no sé cómo le voy a explicar esto, pero lo que estamos viendo aquí con otros médicos estaban reunidos es en la radiografía, son donde estaban los 3 tumores, son 3 cicatrices, como que hubieran sido operadas quirúrgicamente en el cuerpo de su hijo y está sanando completamente. Bueno, y aquí estoy, para la gloria y honra de Dios. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, yo me olvidé de dónde Dios me había sacado, por qué estaba vivo, y me empecé a preocupar por mis cosas. Me empecé a preocupar por lo que a mí me hacía bien, ¿verdad? En términos académicos en aquel momento, luego en términos económicos, y comienzo a ver la vida de diferentes formas. Yo, si bien no fui un gran bebedor, ¿verdad? De todos los días, yo estaba muy aficionado al trabajo, ¿verdad? Sobre todo porque yo, siendo muy joven, me hacen subdirector general de centros penales, centros penitenciarios. Eventualmente fui director, pero aquello, lejos de yo agradecer, aquello me inflaba el ego, ¿verdad? Porque todo lo que conseguía lo atribuía a méritos propios. Y, y bueno, todo aquello hizo que, bueno, cuando
tenía una familia, yo la descuidaba constantemente, me dedicaba más al trabajo, me vuelvo un adicto al trabajo. Yo estaba desde las 7 de la mañana sentado en ese escritorio, eran las 10 de la noche y yo todavía ahí en la oficina y todavía llevaba trabajo a la casa, ¿verdad? Me iba a firmar allá a la casa. A mí eso no me importaba, pero yo no sabía el daño que estaba haciendo. Esa presión hace que yo conozca, vaya a donde el consultorio por primera vez de un cardiólogo, ¿verdad? Que porque tenía el presión bien alta. Y él, luego de estabilizarme, me dice, mire, usted tiene que cambiar el ritmo de vida que lleva, ¿verdad? Por todo lo que eso implica, porque si no, no va a llegar a donde yo estoy, en la edad que yo tengo. Ya andaba por los 50 y pico de años. Y bueno, yo no le presté mucha atención, me dio la medicina, ¿verdad? Me la estaba tomando y así continuó mi vida. Luego salí de ahí de justicia. Por un tiempo estuve en la consultoría, ¿verdad? Trabajando con un tema de incidencia política. Luego salí de ahí porque me llamaron a trabajar a la Policía Nacional Civil. Bueno, yo llegué y en un tiempo donde el presidente había introducido un decreto para depurar la policía. Y bueno, le dicen que yo ahí estaba. Y entonces él dice, a él lo quiero ahí, porque quería alguien de nivel ejecutivo que no estuviera contaminado con ese tema. Bueno, yo ni me habían pagado el primer sueldo cuando ya estaba ocupando el cargo de depurador de la policía. Fue una tarea que yo tuve que cambiar el nombre, ¿verdad? No podía usar mi nombre. Eh, y así fue. Em, Luego pasó eso, empecé a ocupar otros cargos hasta que llegué a ser jefe de planificación de la policía y asesor del despacho de la dirección general. Pero todo eso a un costo bien alto. Ya, mi- ya en la familia yo tenía problemas, ¿verdad? Pero mi salud estaba totalmente resentida. Yo iba a una reunión a esta hora, más o menos. Para mí rápido, me acuerdo, ¿sabes? Yo me sentí mal. Miren, ya no fui a aquel consultorio del doctor, yo solo, sino que me tuvieron que llevar en una ambulancia a la policía. Me llevaron al Seguro Social. La doctora que me atendió me dice, usted está preinfartado. Pero yo como adicto al trabajo, pensando solo en eso, pensando que tenía que regresar, pensando que alguien me iba a quitar el puesto, pensando que alguien me iba a sustituir. Y bueno, y ella me quiso ingresar y dije que no me podía ingresar. Así que le pedí medicamentos, firmé ahí en el hospital y me dio una incapacidad por 7 días, de los cuales solo me tomé como 3 o 4, ¿verdad? Porque regresé a la vida habitual. Pero Dios es misericordioso y de haber dicho, bueno, ahí se me entiende aquí. Y me hacen una propuesta. Me dicen, te queremos para dirigir un organismo regional, ¿verdad? Yo acepté, sobre todo que era como una válvula de escape. Y me dicen, sobre todo cuando me dicen, si aceptas y te aceptan, te vas a tener que ir a vivir a Honduras. Es así como llego en el 2008 por 2 años, nada más, ¿verdad? Que duraba ese contrato. Empecé a trabajar. Yo llegué, me acuerdo, aquí enfrente de los apartamentos, ahí vivía, ¿verdad? Ahí residía primeramente. Eh, y yo me acuerdo que llegué aquí totalmente soltero. Y yo dije, aquí voy a hacer. Llegué en las mejores condiciones económicas. Y yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a conocer el país, ¿verdad? El trabajo ya no es tan pesado como anteriormente. Yo voy a tener oportunidad de ir. Me veía con
varias novias en todos los lugares, pero bueno, ocurrió en El Salvador, no aquí en Honduras, y yo fui a una reunión por ese trabajo que tenía, y ahí conocí a un hondureño. Ahí me di cuenta, ¿verdad?, que mis planes no eran los planes que Dios tenía para mí. Nos empezamos a conocer, ¿verdad? E inevitablemente ella sale embarazada, ¿verdad? Yo dije, está bien, ya yo decido ya no vivir ahí, ya irme a otro apartamento, y le dije, andate a vivir conmigo. Para ella fue algo mejor, sobre todo que era un tiempo de cambio y ella salió de su trabajo y vengo yo y decido contratarla también en la comisión que yo estaba. Bueno, y empezamos a hacer todo el apartamento, comenzamos a comprar cosas, nos enganchamos con una casa nueva, un carro de la agencia, bueno, iba todo bien aparentemente, pero yo a Dios lo tenía relegado a un Dios social, a un Dios de emergencia. Todo lo ocupaba cuando lo requería. Y esa familia que yo había dejado en El Salvador, totalmente olvidada. Y bueno, ocurrió que en esa comisión, por los problemas políticos que hubieron aquí en Honduras, empiezan todos los gobiernos que formaban parte a retirarse de la comisión y empiezan a decir, ya no vamos a dar dinero. Y llegó el día, pretendo, en que yo me levanto sin trabajo. Bueno, los dos nos levantamos sin trabajo, sin que nadie nos dijera, miren, se les venció el contrato o váyanse, sino que todo se terminó. Tuve que cerrar esa oficina y nos quedamos sin empleo. Y nosotros creyendo que todo se iba a solucionar fácilmente, empezamos a mandar currículum, a hablar a la gente, pero las puertas se cerraron. Las puertas estaban completamente cerradas. A partir de ese momento, yo empecé a sentir cómo ese problema económico se hace cada vez más grande. Y yo con un niño en la casa, yo fue la primera vez que le dije que él ha reclamado a Dios. Porque yo llorando le digo, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Y bueno, miren, gracias a él, todo lo que habíamos comprado, aún sin ocuparlo, todo eso nos sirvió para venderlo otra vez y poder tener para ir viviendo, ir sobreviviendo. Pero la situación era bien complicada. En ese problema estaba cuando yo vuelvo a recaer de mi salud. Gracias a Dios tenía todavía un seguro, me voy al hospital y me dice el doctor, lo tengo que ingresar. Yo tenía la presión bien alta. Yo le digo, no, así la manejo. Y él trató de irme controlando, no pudo controlar. Y bueno, me voy a la casa y es ahí en ese momento de muchos conflictos donde yo recibo una invitación. Llega una persona a orar por mí y me dice, te quiere invitar a una reunión de negocios. Y él me dijo, es hombre de negocios. Y yo lejos de escuchar las otras palabras, solo escuché eso. Entonces le dije, ahí voy a encontrar a alguien de un banco que me ayude a que me dé un crédito o puede encontrar otra persona que quiera hacer negocio conmigo y así poder salir adelante. Así que hoy llego esa mañana a esta reunión, pero con esa altanería que me había caracterizado estos años. Llego creyendo que todo era por mí. Llego creyendo que lo mejor, ¿verdad? Yo lo podía dar. Llego a criticar la reunión.
por qué hacían tal cosa, por qué decían eso, por qué el testimonio decía lo que dijo. Y bueno, alguien me dijo también, en esta hoja es bueno escribir. Y yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a escribir ahí? ¿Verdad? Por supuesto que no le llené, sino que solamente me limité a criticar. Miren, para ese entonces yo había aprendido a ver cuánto tenía de combustible. Ya no como los días anteriores que solo pasaba la tarjeta y a llenarlo, el tanque. No, a ver cuánto me alcanzaba, ¿verdad? Dependiendo de eso, yo iba o no salía. Habían días, la mayoría de veces, no iba a la reunión de capítulo. Así que pasaron esos meses, fueron como 3 meses, y yo había asistido quizás como unas 4 veces. Pero bueno, aquel día me dicen, Roberto, te puedes quedar. Sí, fíjate, me dicen que hemos estado orando como directiva, hemos estado orando al Espíritu Santo que nos diga a quién ponemos un puesto que alguien había dicho que sí, pero ahí lo había tirado, ¿verdad? Se había ido. Y el Espíritu Santo nos dijo tu nombre. Entonces yo me quedé ahí y yo dije, sí, les voy a ayudar, pero yo no sabía a quién le estaba diciendo sí. Me dan un maletín y me dicen, nos vemos a las 5 de la tarde, justamente aquí en este hotel, a una reunión de trabajo. Yo dije, va, y tengo todavía que regresar. ¿Y cómo voy a regresar? A partir de ese momento, yo le dije sí a Jesús, empiezo a ver cómo Él va obrando en las diferentes situaciones de mi vida. Yo no sé cómo, yo no me lo puedo explicar ahorita. Podía venir a la reunión, me alcanzaba para ir a esa reunión un día, fraterno. Y yo, inclusive, sin creerlo, yo le hice una oración pidiéndole combustible. Y bueno, al día siguiente me levanté para salir y voy viendo el tanque del combustible a un cuarto. Yo dije, ¿por qué no te pedí tanque lleno? Así me lo hubiera dado. Empecé a ver cómo las cosas se iban solucionando, cómo a través de la relación yo iba viendo cómo iba cambiando mi vida. En mi casa ya era una casa donde orábamos. Mi esposa, al ver el cambio que había en mí, decide también asistir a un capítulo eh, y empezar a servir. Y empezamos a ver situaciones milagrosas en la casa, servicios básicos que los que llegaban a aportar y nosotros todavía con luz, todavía con agua, y nosotros no lo podíamos aplicar. Pero bueno, ahí con todo eso yo decido seguir sirviendo en todos los aspectos y le digo a la directiva, miren, yo quiero entrar a capacitación y ya no voy a aceptar ningún cargo en la directiva. Miren, yo a unos días antes de las elecciones, yo tengo un sueño, que el presidente entonces me dice, Roberto, ¿y qué cargo va a ocupar? Y yo le digo en el sueño, a donde el Señor me ponga a servir. Entonces yo me levanto y le digo, es que realmente no es mi voluntad la que tiene que prevalecer, no es lo que yo quiera, es lo que tú, Señor, quieras. Y bueno, y resulta que en esas elecciones me eligen presidente del capítulo y me permite entrar a capacitación. ¿Y eso cómo sé yo que viene del Señor? Aquellos que saben lo de capacitación de NACAP, ustedes saben que ahí cuando le dan un tema a uno, realmente es porque ha pasado un proceso bastante largo. Yo llegué en noviembre. En enero, en el siguiente enero, yo ya estaba compartiendo el primer CEPREL, ¿verdad? Ya el Señor ya me había prácticamente graduado en DINACAP.
¿verdad? Me estaba ocupando para llevar mensajes a otras personas. Y entonces yo decido seguir sirviendo, ¿verdad? Las cosas van mejorando. Yo recibo, ¿verdad? También le digo, Señor, ya tú ya estás haciendo la obra, pero no tengo un trabajo estable. Y bueno, me levanto un día y recibo una llamada y me dice una persona, Roberto, fíjate que me acaban de dar una consultoría, pero yo no la puedo hacer. Y yo sé que vos sí la vas a poder hacer. Voy a una reunión y era un tema que yo conozco, pero no era mi especialidad, mi fuerte. Pero miren, Dios es tan bondadoso que le da conocimiento a la gente. Yo me empecé a desenvolver en esa reunión y la persona que estaba a cargo de la consultoría dice, realmente él nos va a ayudar, a tal grado que la consultoría y otras que vinieron se hicieron favorablemente. Pero claro, el enemigo está ahí, al acecho. En una consultoría de esas, que ya nosotros hasta nos habían cambiado de casa, habíamos decidido, ¿verdad? El Señor Dios nos había mandado incluso otro hijo y las cosas estaban pintando bien. Pues ese día recibo una llamada y me dicen, Roberto, el cliente ya no va a pagar la cuenta. Dice que mejor se retira, ya no va a seguir. Miren, todos los planes que yo tenía se vinieron abajo. Incluso hasta me llevaron a un juzgado, ¿verdad? Por la casa. Yo ahí llegué a ese juzgado y me hice la secretaria y su representante legal. No sé, no tengo. Le digo. Pues la jueza lo va a declarar rebelde. Yo lo que hice fue irme a una esquina a decirle, Señor, quiero que tú seas mi abogado. Miren, ese día la muchacha que estaba ahí salió con los ojos abiertos, ¿verdad? Que no se explicaba qué pasaba, porque la jueza le dijo, déjalo pasar, decirle que él. La misma jueza me dijo, yo le voy a asesorar. Me sentó a la par de ella para explicarme qué es lo que pasaba, porque la casa, miren, la casa, el dueño, un abogado, llevaba a su abogado. Entonces, ahí tenía todas las de perder. Pero bueno, como resultado de esta reunión, yo tenía que tener la casa en un tiempo estipulado y le digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque yo no veía nada claro. Señor, ¿y ahora qué hago? Pero a la par de eso, yo nunca dejé de servir. Donde sea que me llamaran, allá iba. Si no tenía transporte, me iba hasta en bus, hasta donde fuera, pero nunca dejé de servir. Y ese clamor fue escuchado. Un día recibo una llamada y me dice una persona, Roberto, yo ya sé, yo sé por qué, por lo que ustedes están pasando. Ya conozco su caso. Y míreme, yo sé que esto no viene de mi esposo, porque fue una señora, sino que yo sé que eso viene del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. Él es una persona complicada, es un arquitecto de esos arquitectos que, bueno, se enojan por todo, bueno, es complicado. Y le dijo en el tono más calmado esta mañana, aún sin conocernos, decirle que no se preocupe, decirles que se vayan a vivir a una de las casas que tenemos y que no se preocupen por el pago. Eso no va ahí, sino que estén ahí el tiempo que sea necesario. Nos trasladaron y fraterno, yo estuve un año en una casa sin pagar ni un 5 por la casa, por el agua y por la luz. El Señor nos hizo que saliéramos de ahí. Mi esposa consigue trabajo, yo consigo trabajo y las cosas comienzan a mejorarse, ¿verdad? Nos pudimos mover a otra casa donde iba a pagarla por nosotros, ya a vivir tranquilamente. Pero en eso se viene la pandemia.
y a mi esposa la suspendieron el trabajo. Yo le digo, miren, mira, señor, en una hoja de papel, porque ya estábamos en Zoom, con una hoja de papel que es como la hoja de oración. Yo le escribo, Señor, danos esa provisión para poder cubrir los gastos. Al día siguiente me hablan a las 8 de la mañana y me dicen, Roberto, fíjese que hemos abierto un programa para capacitar jóvenes. No sé si a usted le interesa. Es en modalidad virtual y va a tener dos grupos a su cargo. Así que al final me pagaron el doble de lo que ocupamos, el doble de lo que ella le pagaba. Entonces yo empiezo a ver cómo el Señor iba arreglando todo. Pasó la pandemia, pasó todo el tiempo la pandemia, a nosotros no faltó ni un plato de comida. ¿Verdad? El Señor iba arreglando todo, pero nosotros sabíamos, ¿verdad? Como pareja, que esas cosas había que arreglarlas, había que ponerse bajo la bendición de Dios. Entonces, nosotros habíamos hablado varias veces de la situación, pero por cuestión de dinero no lo hacíamos, que era casarnos. Nosotros fuimos a un seminario de parejas, ahí comprendimos la importancia de tener a Dios como pareja y como eje de nuestra vida. Así que tomamos la decisión, la pusimos en la mano de Dios y miren cómo fue aquello. Nos casaron y cuál fue nuestra sorpresa. Que la boda, que fue para mí una boda petit, una boda chiquitita, nos llevaron pastel, nos llevaron comida al grado que pasamos 5 días comiendo lo mismo, de todo lo que sobró de esa boda. Así que nosotros fuimos viendo cómo las cosas iban cambiando. Pero como les dije anteriormente, sabemos todos que el enemigo no pierde el tiempo, siempre está ahí al acecho. Y eso me ocurrió a mí, me dio COVID varias veces, pero también sufrí mucho lo de la vacuna, eso me alteró todo y la hipertensión regresó. Un día, estando ya en el trabajo, yo me sentí muy mal, me sentí tan mal que yo me decían, vamos donde tal doctor, yo decía que sí, yo decía, vamos a la casa, no sé qué. Y miren, la presión totalmente descontrolada. A mí me da, en esa noche, me da un infarto. Eso que no, ahí donde me estabilizaron, no lo podían atender. Yo estaba cotizando al seguro, pero no me he inscrito. Entonces le dijeron a mi esposa, imposible que estén ahí. Y ahí ocurrió el primer milagro. A las 7 de la mañana, al día siguiente, estaban llamando, ¿verdad? Que fuéramos, que fueran para que nos dieran el registro y mío y me pudieran atender. A esa hora, 7:30, 8, ahí me estaban trasladando en una ambulancia al hospital para hacerme un cateterismo porque tenía las arterias obstruidas. Llego a la sala de emergencia y dicen, no podemos hacerle cateterismo, ¿verdad? ¿Por qué? Tenía neumonía, ¿verdad? Por causa del COVID y me dio isquemia del lado derecho del cuerpo, que eso quiere decir una especie de derrame cerebral, ¿verdad? En todo mi lado derecho. Entonces me ingresaron, yo me pasaron a la unidad de cuidados intensivos, a mi esposa le dijeron, prepárese, porque de aquí difícilmente va a salir. Y va a salir quizás en una bolsa. Miren, yo estuve con oxígeno al 100%. Ahí me tenían con sonda, era una situación bien complicada, ¿verdad? Que incluso la enfermera que me estaba atendiendo, ella era testigo de lo que yo sufría y de lo que a mí me costaba estar ahí.
Y le decía a los doctores, y ellos decían, bueno, sin modo, tienen que estarse. Pero gracias a las oraciones, yo sé que todos los fraternos, muchos fraternos se pusieron en oración. Yo estoy aquí para darle gloria y honra a Dios, porque después de un mes de haber estado hace prácticamente un año, porque eso fue en septiembre del año pasado, yo salí de ese hospital. Lógicamente no salí caminando, salí en una camilla. Yo no me podía sostener, yo no podía tener control de mi lado derecho. Sí me controlaron las otras cosas. Yo llegué a mi casa, me paraba con un andador, ¿verdad? Me detenía con un andador, pero yo sé que por la misericordia del Señor, Él no permitió que pasaran mucho tiempo. Yo a las 2, 3 semanas ya podía caminar sin andador. Es cierto, se me dificultaba, todavía se me dificulta un poco, ¿verdad? Pero gracias a Él me he logrado recuperar. Empecé en ese entonces a subir y bajar gradas, ¿verdad? Algo que no lo veían posible, ¿verdad? Sobre todo que el doctor dijo la recuperación de él puede ser de unos 3 años. Y en semanas el Señor está demostrando, ¿verdad? Que como que es quien tiene el control, está demostrando con los cambios que estaba teniendo. Eh, eh, Pude recibir la fisioterapia en la casa, me reincorporé al trabajo presencial, ¿verdad? Ahora, para gloria y honra de Dios, también manejo, ¿verdad? Algo que no pude hacer durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahora manejo, ya manejo sin que nadie esté a la par mía, ¿verdad? Ya, y sobre todo, he comenzado a servirle. Estando aún convaleciente, pude servirle al Señor en una reunión con soporte técnico que a través de Zoom al presidente mundial en una reunión que tuvo con sus directores, vicepresidentes y directores del país. Yo estuve dando soporte técnico, ¿verdad? Estuve apoyando en las traducciones y todo, y pude servirle bien. Y luego ya él me ha llamado a ser parte también de la Escuela de Visión que acabamos de terminar para la zona centro, y ahora sirviendo en la Escuela de la Visión de Panamá. También ya pude impartir la primera charla que es He aquí la gloria de Dios, ¿verdad? Así que esto, fraternos, no es posible, no es posible, y yo estoy convencido de eso, si uno no le entrega las llaves de su vida a Dios, si uno no le entrega todo su ser al Señor Jesús para que Él controle cada uno de los aspectos de su vida. Por eso es que quiero invitarles, ¿verdad? Así como yo lo hice, primero a que escriban esa hoja de oración, todos esos deseos y anhelos, pero sobre todo porque la hoja de oración por sí sola no hace nada, sino que ustedes, así como yo lo he hecho muchas veces, a que le pidan de corazón al Señor, a que le den, ¿verdad? Le den también a través de ese sobre todo lo que Él, todo lo que Él da, que Él provee, que Él no lo deja de su mano a uno. Y ese control, ¿verdad? También que Él hace en la vida de uno. Por ello, yo les invito a que esta tarde también, de corazón, le digan al Señor, que reconozcan al Señor también eso a través de una pequeña pero poderosa oración, ¿verdad? También usted ahí está viéndonos a través de Zoom, pueda ahí en la intimidad del lugar donde está, poder orar al Señor y decirle en voz audible, amado Dios, gracias por esta tarde. Vengo en esta tarde a reconocer que soy un pecador y te pido perdón. Gracias, Señor, por salvarme.
vengo también a declarar con mi voz que tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Y a tu Espíritu Santo como la guía en cada uno de mis pasos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es testimonio para la gloria y honra del Señor.